En la anterior clase vimos cómo las leyes de esfuerzos era una herramienta que nos relacionaba las cargas con las tensiones y las deformaciones que tenemos en nuestro material, en nuestra estructura. Entonces, eso es un proceso de dos pasos. El primer paso es calcular esas leyes de esfuerzos. Entonces, lo que vimos es que a partir de unas cargas y la geometría de nuestra estructura, nosotros podíamos calcular esa ley de esfuerzos. Tanto flectores, como cortantes, como torsores, como asiles. La segunda parte que vamos a hacer, que la vamos a ver ahora, o comenzar a ver, es cómo esos esfuerzos se traducen en tensiones y deformaciones dentro de la estructura. Esta primera parte volveremos sobre ella para, sobre todo, el cálculo de reacciones en elementos hiperestáticos. Los isostáticos ya sabéis hacerlo y son triviales, pero es clave el cálculo de estos esfuerzos. Entonces, al final, con los esfuerzos lo que teníamos es que en este punto, de aquí, de la viga, pues el esfuerzo flector tenía este valor. Y esto va a ser el, el momento flector I. Y con este valor es con el que vamos a operar en esta clase para obtener las tensiones y las deformaciones de este mismo punto, de esta sección de la viga. Cada punto, claro, tendrá diferente momento flector. Entonces, todas las ecuaciones que vamos a ver hoy poniendo esa deformación y esa tensión en función de este valor, pues es un valor que irá cambiando dependiendo del punto donde estemos. Entonces, de nuevo, tenemos las cargas, tenemos la geometría de la estructura, los esfuerzos son la influencia que tienen esas cargas a través de la geometría de la estructura en nuestras tensiones y deformaciones, y es la herramienta que usamos para ello. Para eso, vamos a empezar a ver flexión, y en flexión la hipótesis más importante es la de Euler-Bernoulli. La hipótesis de Euler-Bernoulli es muy parecida a las hipótesis que hacíamos, por ejemplo, para torsión, y es que las secciones rectas, normales al plano neutro, permanecen rectas. Es decir, tenemos aquí, esta nuestra viga, el punto, la fibra neutra es el punto que no se va a deformar, que es este de aquí. De la fibra neutra hacia arriba vamos a tener compresiones, de la fibra neutra hacia abajo vamos a tener tracciones. En este caso porque los momentos son así. Tenemos un momento positivo, si lo definimos con ese criterio de signos. Entonces, cada rodaja es ortogonal a esa fibra neutra. Pues cuando la viga se deforma, todas esas rodajas van a continuar siendo ortogonales a esa fibra neutra. Eso es evitar el alabeo y eso facilita muchísimo que podamos hacer todas las simplificaciones que vamos a hacer. Entre ellas, decir que en una sección vamos a tener una distribución recta de tensiones y de deformaciones. Ya se verá más adelante que cuando cambie la inercia puede cambiar esto, pero dentro de cada tramo siempre tenemos una distribución recta. Precisamente por esto, porque las caras permanecen rectas. También nos dice que si solamente tenemos momento flector, lo único que vamos a tener en la viga es curvatura. Eso quiere decir que no vamos a tener el eje neutro, no va a tener ni tracciones ni compresiones, va a tener tensión nula, no va a tener deformación. Y las deformaciones se van a dar en un lado compresión y en otro lado tracción. Y los desplazamientos longitudinales totales de la viga es que, bueno, en la parte de arriba vamos a tener unos desplazamientos negativos porque vamos a tener unas compresiones, pero en la parte inferior vamos a tener unas tracciones del mismo valor que compensan uno con otro. Es decir, en la misma sección el sumatorio de deformaciones va a ser nulo. Porque en una parte vamos a tener positivas y en otra parte vamos a tener negativas del mismo valor. Y en el centro, en el eje neutro, van a ser nulas. De las hipótesis de Euler-Bernoulli,
vemos esto que vimos en clase, esto es el GeoGebra que está en Moodle. Aquí vemos que tenemos una tensión superior y una tensión inferior. En este caso, esto es una viga de sección rectangular. Vamos a empezar con viga de sección rectangular para, bueno, es el caso más simple y vamos a ver cómo salen todas las ecuaciones a partir de aquí. Esto es la Y y esto es la X. Esto es B, que es el ancho, y esto va a ser H, que es el alto. Entonces tenemos esta sección. Y esta es nuestra viga, o nuestro diferencial de viga. Entonces en esta viga vamos a tener un momento flector, que en este caso el flector es así. Y este momento flector va a generar compresiones en la parte superior y tracciones en la parte inferior. Por equilibrio, la tensión máxima superior es igual, y de signo contrario, a la tensión máxima inferior. Y por la hipótesis de Euler-Bernoulli hay una transición recta entre una y otra, porque el material es homogéneo y bueno, en este caso es una sección rectangular. Y la deformación que tenemos es esta aquí. Si nos vamos, abrimos el GeoGebra que tenéis en Moodle, al final el momento flector solamente produce una flexión. El desplazamiento de este punto hacia adentro es igual que el desplazamiento de este otro hacia afuera. Es decir, el desplazamiento neto de la sección es cero. Y la fibra neutra se va a curvar pero no se va a deformar. La deformación es cero. Si cambiamos la tensión, sabemos que el momento flector solamente va a producir flexión. Entonces, si tenemos un esquema así es porque es una combinación de un momento flector y un axial, que hace que esto de aquí, esto sería la flexión pura, bueno, hay un poquito de axial. En este caso sería sumar esto, cuando le metemos un axial, lo que hacemos es desplazar esta ley y es una combinación entre ambas. Entonces, en este caso tendríamos compresión y flexión, pero en el caso, por ejemplo, en este, aquí solamente tendríamos una flexión en la viga. Y ambos casos se pueden superponer. Ahora, en esta clase vamos a trabajar los esfuerzos por momentos flectores. Aquí, claro, cuando tenemos una flexión, voy a quitar esto ahora mismo, cuando tenemos una flexión, lo que ocurre es que esta es nuestra estructura y tenemos una carga. Entonces esta carga va a generar una flexión. Y esta es la deformada que va a tener nuestra estructura. O sea, nuestra estructura, después de cargarla, se va a deformar así. Y esta deformada, pues en cada punto va a tener su tensión y su deformación. Una tensión y una deformación diferente. ¿Y por qué la caracterizamos? Pues la distancia que hay desde esta deformada hasta la estructura sin deformar, la vamos a llamar W y es lo que se conoce como flecha. Esto es la flecha. Y luego cada punto va a tener un ángulo, que este ángulo va variando. Que este ángulo además coincide con el ángulo de curvatura que tiene la propia deformada, la deformada elástica. Entonces, a partir de este ángulo, θ, y de este W, se puede caracterizar toda la deformación de la viga. Y este W y este θ están relacionados, porque si tenemos esto así, esta es la deformada, pues este punto va a tener un W1 y este punto va a tener un W2. Y este punto va a tener un ángulo, es decir, ese ángulo alfa, θ, vamos a tener que W2 va a ser igual a W1 más, si esto es diferencial de X, pues esto es X y esto sí, si W2 va a ser igual a W1 más θ por
diferencial de x. W2 menos W1 partido diferencial de x va a ser igual a teta. Es decir, teta es igual a la variación de W con respecto a x. Entonces existe una relación entre teta, que es el ángulo de esa curvatura, que coincide con el ángulo que tenemos aquí, y esa W. Esta variación, si tenemos dos puntos de la estructura, el punto A y el punto B, estos dos puntos van a tener un ángulo con su radio de curvatura, y aquí este ángulo va a ser teta, pues la mitad del ángulo va a ser teta medios. Aquí hacemos la ortogonal, aquí hacemos la ortogonal, entonces esto es un ángulo recto, esto es un ángulo recto. Y vamos a calcular ángulos por trigonometría. Si esto es teta medios, 90, pues este ángulo de aquí, lo voy a poner en rojo. Este ángulo de aquí, ese ángulo va a ser igual a 180 menos 90 por el ángulo recto. Perdón, no se ve. Aquí. 180 menos 90 menos teta medios. Y el ángulo completo, pues va a ser igual a 2 por esto de aquí. 180 menos 90, al final es 180 menos teta. Y este ángulo de aquí, este, que es la diferencia entre la rotación en A y la rotación en B, este ángulo va a ser 180 menos el ángulo este de aquí. Es decir, 180 menos teta, lo que es igual a teta, perdón. 180 menos teta. Que esto es teta. Entonces, este ángulo de aquí es igual a teta, que es igual a este ángulo de aquí. Entonces, existe una relación entre la curvatura, el ángulo de giro de esta curvatura, la diferencia de ángulos entre dos puntos de la elástica de la deformada y la flecha y ese mismo ángulo. Esa relación la vamos a ver aquí. Vamos a borrar esto. Esta relación nos dice que W va a ser la deformada de la estructura. Esta transparencia la voy a subir a Moodle. Entonces tenemos esos ángulos que van definiendo la curvatura de la estructura y ese ángulo teta, que es igual a la variación de la flecha con respecto a x. Que esto es lo que ya hemos visto. Entonces luego, si sabemos ese ángulo, integrándolo, vamos a poder saber la flecha que vamos teniendo en cada punto. Y eso es muy útil para este tipo de estructuras. Entonces, bueno, también decir eso, igual que tenemos el momento flector en una dirección, podemos tener un momento flector en el otro. Y el momento flector en X, a esta viga sería un momento torsor. Porque tendremos el momento en X y Z, pero dependiendo de la orientación de la estructura, serán momentos flectores o momentos torsores. Entonces siempre va a haber dos momentos flectores y un momento torsor. Siempre se hagan los ejes principales. Y lo que vamos a ver es precisamente cuál es esa relación que existe entre el giro, entre el giro que tenemos y el momento flector que aplicamos. ¿Y qué hacemos para ello? Pues vamos a hacer equilibrio energético. Equilibrio energético, tenemos que la fuerza externa es igual a la fuerza interna.
tenemos que el trabajo externo es igual a la energía interna. ¿Y esto qué quiere decir? Pues vamos a coger un diferencial de viga. En este diferencial, la energía que se acumula va a ser el momento flector que esté actuando aquí, el momento flector, que este momento flector lo extraemos de la ley de esfuerzos por el diferencial de giro que produzca este momento flector. Es decir, tenemos un medio de momento flector por la variación de θ con respecto de x, que es la variación de ese ángulo total. Y es la variación de ángulo que existe entre esta sección y esta otra. Es decir, es el ángulo que ha producido este momento F, que es por diferencial de x. Y este es el trabajo externo que introduce el esfuerzo dentro de la estructura. Y el esfuerzo viene calculado por las cargas externas y la propia estructura que tenemos. Entonces esto es en cierto modo un reflejo de las cargas externas. El trabajo interno de la sección pues será un medio de la integral en el volumen de sigma por la deformación por el diferencial de volumen. En este caso, como veíamos con el ejemplo que hicimos en GeoGebra, aquí solamente tenemos tensiones en X. Esto es X. Solamente tenemos tensiones en X. Porque, bueno, podemos tener el cortante, pero como disociamos los diferentes efectos, solamente consideramos el flector. Con el flector solamente vamos a tener tensiones en X. Y por tanto solamente vamos a tener deformaciones en X. Con ello, lo que tenemos es esta ecuación de aquí para calcular la energía. Y esto nos hace que sea, vamos a ponerlo en función de la deformación, un medio de la integral en el volumen de la deformación al cuadrado por el módulo de Young por diferencial de V. Esto, bueno, es simplemente sigma, lo sustituimos por epsilon por el módulo de Young. Operando, lo que tenemos es que en la distribución, volvemos al GeoGebra, donde lo que vemos que aquí tenemos una distribución recta. Está aquí. Tenemos una distribución recta. Entonces, para hacer la integral, necesitamos la deformación en un punto cualquiera. Pues, ¿cómo lo hacemos? Si este es nuestro centro de coordenadas, esto es Y. Y esto es Y positivo, Y negativo, y aquí está Y0. Entonces, la deformación en un punto cualquiera la vamos a poner en función de la deformación máxima que tengamos aquí. ¿Qué función es esta? Pues una regla de 3. La deformación máxima partido de h medios, que h medios es la mitad de la altura, va a ser igual a la deformación en cualquier punto y partido de su coordenada y. Ya está, una regla de 3. No es más. Entonces, esta deformación en cualquier punto y va a ser igual a y por la deformación máxima partido de h partido por 2. Y esto es lo que sustituimos aquí, en esa ecuación de ahí. Entonces voy a quitarlo del GeoGebra. Y ahora la integral nos queda un medio de 2 por la deformación máximo partido de h al cuadrado por la integral del módulo de Young de y al cuadrado por diferencial de y por b por diferencial de x, y esta integral va desde menos h medios hasta h medios. Esto es el diferencial de volumen, y todo esto de aquí, menos el 1 medio, todo esto de aquí es la deformación al cuadrado multiplicada por el módulo de Young. Entonces el diferencial de volumen es el diferencial de x, que es el ancho,
diferencial de y, que es el alto, y b, diferencial de y, que es el diferencial de largo, perdón, y b, que es el ancho. Y si hacemos la integral, lo que tenemos es que esto es igual a 1/2 de 2 de formación máximo partido de h al cuadrado por el módulo de Young por h al cubo partido de 3 por 8 b menos h al cubo partido de 3 por 8 b. Todo esto multiplicado por diferencial de x. Esta es la integral que nos queda. Simplificando y uniendo términos, nos queda que esto es igual a 1/2 de 2 por la deformación máximo partido por h al cuadrado por el módulo de Young por 2 por h al cubo por b partido de 3 por 8, que es 24, por diferencial de x. Esto de aquí es igual a h cubo por b partido por 12, que es lo que vamos a llamar inercia. Inercia con respecto al eje y. Entonces esto es la inercia. Y ahora podemos sustituir, voy a poner una hoja nueva, podemos sustituir y lo que tendremos es 1/2 de 2 veces la deformación máximo partido por h al cuadrado por la rigidez, por la inercia, por diferencial de x. Esto es muy similar a lo que teníamos con la torsión, que al final nos aparecía un término que es lo que llamamos inercia, lo que define la geometría de... O sea, esta inercia es lo que hemos visto, que es h al cubo por b partido por 12, que es el momento de inercia. Entonces, esta inercia recoge la geometría de la viga. Ahora mismo tenemos la estructura con sus particularidades, las cargas. De la estructura y las cargas sale una ley de esfuerzos. Esa ley de esfuerzos, con ese valor de mf, este valor recoge las cargas y la geometría de la estructura. Pues ahora vamos a calcular la deformación y la tensión en la sección, que dependerá del tipo y geometría de esa sección. Pues esa variación es esta inercia. Cuando tengamos una sección diferente con otro corte, pues esta inercia cambiará, y solamente cambiando la inercia vamos a recoger la diferencia de geometría, la diferencia de ese reparto tensional en esta geometría. Entonces esto es igual a la energía externa, que es 1/2 del momento flector por la derivada del ángulo con respecto a x por diferencial de x. Diferencial de x con diferencial de x se nos va. Y esto de aquí, ¿qué es? Pues esto es que si esta es nuestra viga, una rebanada, la deformación máximo lo que va a hacer es una variación en esta dirección, y tenemos h, que es esta de aquí. Esto entre esto es una tangente que, como estamos en pequeñas deformaciones, es igual a la variación de ángulo que tenemos aquí. O sea, sería igual al ángulo, pero la deformación es igual a la derivada del desplazamiento con respecto a x. Entonces tenemos la derivada de este ángulo. Lo que tenemos que 2 veces E máximo partido por h va a ser igual a la derivada de θ con respecto a x. Y ya podemos sustituir aquí. Sustituyendo, lo que tenemos es que, bueno, el 1/2 también se nos va. Y esto hemos dicho que es
diferencial de teta con respecto a x al cuadrado. Entonces al final, ¿qué nos queda? Nos queda este cuadrado se va con este y nos queda que diferencial de teta con respecto de x por el módulo de Young por la inercia es igual al momento flector. O lo que es lo mismo, que la derivada de teta con respecto a x es igual al momento flector partido de la rigidez y la inercia en I. Y esta derivada de teta con respecto a x va a ser igual a la derivada segunda de la deformación con respecto a x al cuadrado. Y esta es la fórmula general a la que llegamos. Esta fórmula nos da que teniendo un momento flector, la rigidez y la inercia, o sea, el momento flector aplicado en una sección de la estructura, el módulo de Young y la inercia de esa sección de la estructura, podemos saber la variación de ángulo que tiene. Si integramos toda la variación de ángulos, pues vamos a ver cómo va variando la curvatura de la viga. Y si lo integramos doblemente, lo que vamos a ver es la variación de la flecha de la viga. Entonces, esta ecuación es la ecuación general que nos relaciona una en la otra, que como siempre viene del equilibrio energético por un lado y por otro, de las fuerzas externas equilibradas con la energía interna. Y aquí ya vemos cómo el momento flector que venía de las cargas externas y la geometría, cómo a partir de esto pues sacamos toda la deformación. Esto aquí. Esta es la ecuación a la que llegamos al final. Y esa ecuación, si la integramos, o sea, acordaros que nosotros lo que teníamos era que la derivada de teta con respecto de x era igual al momento flector partido del módulo de Young por la inercia. Si integramos una parte entre teta a y teta b, integramos la otra desde el punto A hasta el punto B, integramos esto desde el punto A hasta el punto B, lo que tenemos es el primer teorema de Moore. ¿Qué nos dice el primer teorema de Moore? Pues que si tenemos, voy a quitar esto, el primer teorema de Moore lo que nos dice es que en una deformada de la viga, desde el punto A hasta el punto B, la variación de ángulo, que va a ser este de aquí, va a ser este teta B menos teta A, esta variación de ángulo va a ser igual a la integral de la ley de momentos flectores. ¿Por qué? Porque de hacer esta integral queda teta B menos teta A es igual a la integral desde xa a xb del momento flector partido de la rigidez por la inercia. Esto es integrando la fórmula general que hemos sacado de la energía. Entonces la diferencia de giros es esta de aquí y la integral desde A hasta B de esto, si la inercia es constante en la viga y la rigidez es constante en la viga, lo único que varía entre A y B va a ser MF. ¿Y esta integral qué es? Pues el área de la ley de momento flector entre el punto A y el punto B, porque estamos integrando esto por diferencial de x. Entonces estamos calculando el área de esa ley de momentos flectores. Y esto es el primer teorema de Moore. El segundo teorema de Moore, ¿qué dice? Pues lo que hace es integrar esto dos veces. ¿Por qué? Porque esto, la derivada de teta con respecto a x, es igual a la derivada segunda de w con respecto a x al cuadrado. Entonces, si integramos dos veces esta ecuación, la de diferencial de teta partido diferencial de x igual a mf partido de i, si lo integramos dos veces, esto igual a mf partido de i, si integramos esto dos veces y esto dos veces, lo que vamos a tener es la flecha de la viga para cada punto x que tengamos. Entonces esto es el segundo teorema de Moore.
vamos a ver en esta transparencia que al final lo que tenemos es, integrando eso que nos salía de la ecuación de la energía, pues tenemos que la diferencia de ángulo entre A y B es igual a esa integral. Entonces, con eso podemos tener, sabiendo el ángulo inicial, que luego lo podemos sacar por condiciones de contorno, sabemos el ángulo θ, el giro, en todo punto de nuestra estructura. El segundo teorema de Amor lo integra dos veces y lo que tenemos es la flecha, aquí está la ecuación, la flecha en función a una flecha inicial, a un ángulo inicial y a la integral del momento flector. O sea, al final, haciendo esa integral doble, lo que nos queda es la integral, el área del momento flector multiplicado por el brazo que tiene su punto central, neutro. Solo los teoremas de Amor tienen una aplicación muy tecnológica. Es decir, sabes que cogiendo el diagrama de esfuerzos, haciendo la integral de los momentos, tienes el diferencial de giro. Entonces son cosas muy rápidas para hacer de manera ingenieril. Luego, si lo queremos hacer más fino y programando, pues podemos hacer la integral directamente. O simplemente si tenemos una sección que varía la inercia o varía el módulo de Young, ya tenemos que integrar. Las fórmulas siguen valiendo. Pero tiene esa aplicación muy ingenieril. Entonces el primer teorema de Amor integra una vez la ecuación que hemos sacado y obtiene los ángulos, y el segundo teorema de Amor integra dos veces la ecuación que hemos sacado y saca las flechas. Entonces tenemos las flechas y los giros. Y ese mismo procedimiento, pues ahora podemos decir que tenemos esa misma sección donde aquí tenemos una tensión máxima, en la fibra neutra tenemos una tensión que es igual a 0 y aquí tenemos menos tensión máxima. Esto por los criterios de Euler-Bernoulli. Y esto es en una sección rectangular. Una sección rectangular, donde el origen de coordenadas está ahí en el centro. Y sabemos que la integral de estas tensiones, haciendo aquí equilibrio de fuerzas, vamos a hacer equilibrio de fuerzas en X igual a 0. Y el equilibrio de momentos va a ser igual a 0 también. Y aquí vamos a tener un momento flector aplicado. Entonces el momento flector va a ser igual al sumatorio de estas tensiones por el brazo de cada una. Entonces cada tensión va a haber un sumatorio de cada una de esas tensiones por un diferencial de I por el ancho, el área, entonces ya tenemos una fuerza, por el I de cada una de las tensiones, que I es este eje. Entonces hacia arriba es I positivo y hacia abajo es I negativo. El sumatorio de todo esto tiene que ser igual al momento flector externo que estamos haciendo. Tenemos la tensión, tenemos el área y tenemos el brazo. Entonces para cada diferencial de I vamos a tener un momento flector, que la suma de todos es igual al momento flector externo. ¿Eso qué nos lleva? Pues nos lleva a que el momento flector es igual a la integral desde menos h medios hasta h medios de... perdón, lo voy a poner ahora mejor. De aquí lo que también podemos sacar es cuánto vale un sigma genérico a una altura I. Pues volvemos a hacer una regla de 3. Sigma máximo partido de h medios va a ser igual a sigma partido por I. Es decir, sigma es igual a 2 sigma máximo partido de h por I. Y esta sigma pues ya la podemos usar en nuestro equilibrio. Haciendo ese equilibrio, pues tendremos que el momento flector es igual a la integral desde menos h medios hasta h medios de 2 veces sigma máximo partido de h por I por diferencial de I por B.
Esto es el diferencial de área. Esto es el brazo. Y esto es el sigma en función de y. Entonces ya lo tenemos esto. Pues hacemos la integral, hacemos esta integral y esta integral nos queda que el momento flector es igual a 2 veces sigma máximo partido por h por i al cubo partido por 3. Esto hay que evaluarlo desde menos h medios hasta h medios por b, lo que es igual a 2 veces sigma máximo partido por L por B por h cubo partido de 3 por 8 menos h al cubo partido de 3 por 8. Lo que es igual, simplificando, que el momento flector es igual a 2 veces sigma máximo partido por L por B por L cubo partido por 12. Esto es lo que llamamos inercia. Esto es la inercia, el momento de inercia. Este valor de aquí, que es la misma inercia que nos ha salido antes, porque la sección es la misma. Entonces, esto depende del tipo de sección. Si cambiáramos la sección, cambiamos esta inercia, que esto luego calculamos por Steiner o tenemos las tablas, introducimos el valor directamente. Y esto de aquí, por la regla de 3 que hemos hecho antes, esto era igual a sigma partido por i. Es decir, esto nos queda que el momento flector es igual a sigma partido por i por la inercia en el eje y. La tensión X va a ser igual a el momento flector de esa sección, donde está la tensión, dividido de la inercia en y, el momento flector también sería en y, multiplicado por la coordenada y, donde está la tensión. Esta fórmula, esto es la ley de Euler. La ley de Euler está aquí. Vamos a borrar esto. Esto es la ley de Navier, perdón. La ley de Navier lo que nos dice es que la tensión es igual al momento flector partido de la inercia multiplicado por z. Aquí, si tenemos una sección donde tenemos varios momentos flectores y combinación con los dos momentos flectores, lo podemos combinar del mismo modo. Pero para que sepáis, siempre todo sale de equilibrio tanto energético como equilibrio de fuerzas, equilibrio de momentos. O sea, todo termina siendo lo mismo. Tanto los teoremas de Moore que vienen de equilibrio energético, como la ley de Navier que viene de ese equilibrio de fuerzas que hacemos en cada sección. Entonces, cuando tengamos una sección más compleja, esa complejidad va a venir en esta inercia. Vamos a tener que cambiar la inercia y ya está. Y todo no funciona igual. Que tenemos otra estructura que tengamos más compleja, con diferentes cargas y otra complejidad, pues vamos a calcular su ley de esfuerzos y una vez tenemos la ley de esfuerzo vamos a tener el momento flector en cada sección, que es el que metemos aquí. Entonces ya tenemos la complejidad geométrica y la complejidad de la estructura y de las cargas. Y ya es solamente la coordenada vertical que tenemos, pues nos dará la tensión que vamos a tener aquí. Y esta tensión es la que luego se evalúa para ver la resistencia última que tenemos, zonas que estén más solicitadas, que estén menos, como empezamos a jugar con materiales compuestos. Pero estas son las ecuaciones básicas, que vienen de eso, del equilibrio de momentos, el equilibrio de fuerzas y el equilibrio energético. Os he puesto en Moodle, os voy a poner tanto estas transparencias como la referencia del libro de Cervera y Blanco, que es el que os recomiendo siempre, que está es de libre acceso el PDF. Y después de esta lección donde hemos visto de dónde vienen las principales ecuaciones que rigen la deformación a flexión y que la asocian tanto con las tensiones
como con las deformaciones. Ahora continuaremos a ver, seguiremos viendo todos los aspectos que tienen y empezaremos a hacer ejercicios para ir asentando todos estos conocimientos y viendo todos los casos particulares.